La idea de estas jornadas, como bien decía Clemen, es que vayamos empezando por lo básico en este tema y profundizando en los próximos encuentros que veremos en la medida de lo posible si pueden ser presenciales y si no también serán virtuales. Entonces estas 3 jornadas son todo una sola capacitación, las 3 conforman una sola capacitación que nos va a permitir hablar de generalidades, aprender sobre manejo en líneas generales, focalizado en las especies que tenemos acá en la provincia de Córdoba, pero como esta especie tiene una distribución muy amplia, también puede servir en otros países, y en otras próximas propuestas vamos a ir ajustando más técnicas, conocimientos más profundos, más detallistas, pero empezar desde la base, desde lo básico, es como proponer un punto de partida en común a nivel de provincia, que nos va a permitir después ir afianzando la temática. Estas jornadas no responden a una escala comercial o industrial de estas mieles y de estas abejas, sino más bien responden a afianzar el éxito del manejo y del aprovechamiento de las abejas y sus productos, las abejas nativas sin aguijón. Entonces, antes de meternos de lleno en Córdoba, quiero contarles que hay una trayectoria y algunos antecedentes a nivel global y después a nivel local. Como ven acá al costado se pueden apreciar algunas imágenes donde hay registros en diferentes culturas del mundo, como en Antiguo Egipto, acá abajo en España, 7000 años antes de Cristo, en África, hace 20.000 años, o acá mismo en Latinoamérica, en México, es una de las culturas que más desarrolló la cría y el manejo de abejas meliponas. De hecho, ellos tienen un dios, que es el dios de las abejas y de la miel, o el dios descendiente, que acá lo ven. Y en estas imágenes, desde esta primera, ven, acá arriba se ven algunos troncos e indicios de manejo. Eso ya es un manejo. Además de una simple cosecha como puede ser acá, más bien en España, ¿cierto? En Latinoamérica, desde hace ya varios años, 2016, 2017, hay todo un equipo de trabajo que viene preguntando, haciendo encuestas sobre la pérdida de colmenas, tanto de abejas melíferas, que en este caso es Apis mellifera, como de abejas nativas sin aguijón. Es decir, todos estos países que ustedes ven acá en tonos amarillos, naranja, rojo, tienen colmenas de abejas nativas sin aguijón, tienen un manejo desarrollado y al punto de que ahora están viendo qué problemáticas surgen en estos meliponarios. Ya están un paso más adelantado. Entonces, bueno, la trayectoria de estos trabajos y del manejo en particular tiene diferentes desarrollos según el territorio, y en algunos lugares está más avanzado que en otros. En Córdoba la meliponicultura formal es más reciente, estamos ahora haciendo un refuerzo y un fortalecimiento de esta actividad, pero el vínculo de las abejas nativas sin aguijón con las comunidades originarias y campesinas es de larga data, es antiquísimo. Entonces, bueno, la idea es compartirles conocimientos y abrir esta nueva dimensión, entendiendo que, bueno, es como cualquier otro tema que querramos profundizar. Hay mucho trabajo hecho y mucho por hacer. A nivel Argentina, les voy a mostrar, miren, estos círculos son lugares donde se han desarrollado 4 tesis doctorales. Las tesis doctorales serían como las carreras académicas de mayor especialización. Entonces, bueno, estas son 4 tesis en abejas nativas sin aguijón en diferentes temáticas. Acá, como ven, esta de naranja trata sobre esta especie, mansita. En Misiones se trabajó mucho en la selva paranaense. Entonces se trabajó en conocimientos locales, en etnobiología también se enmarcó esta tesis doctoral. Acá ven, son otras 3 especies, melipona, geotrigona y escaptotrigona. Y en Córdoba, la tesis doctoral que desarrollé desde el 2014-2015, con esta especie, Plebeia molesta. Pero
Esto fueron 4 tesis doctorales, pero en la actualidad hay muchos equipos de trabajo que están desarrollando propuestas en diversidad de temáticas relacionadas con las abejas nativas y con diversidad de actores. Actores que tienen que ver con instituciones gubernamentales, académicas y productores, pobladores. Y de hecho existe una figura a nivel nacional que se llama MANSA, que es la Mesa de Abejas Nativas y Aijón de Argentina, que se constituyó en el 2016 y que es un espacio interdisciplinario donde anualmente se hacen encuentros y por lo menos se comunican los avances que hay en cada provincia. Todas las provincias que tienen abejas nativas participan y se acuerdan ciertos consensos para continuar. Entonces, bueno, miren, por ejemplo, acá en Buenos Aires trabaja un taxónomo que hace la identificación de las abejas nativas que estamos estudiando, porque muchas no están descritas todavía. En Misiones se logró una herramienta legal muy valiosa, que es el registro formal de meliponicultores. Acá en la región del Chaco húmedo se está estudiando los recursos florales que utiliza Tetragonisca fiebrilli, otra abeja nativa que en Córdoba no tenemos, pero es de Argentina. En Tucumán, en el INTA FAMAEYA, se trabaja con manejo. Bueno, y así en cada provincia diferentes temáticas. En la actualidad esto está en curso. ¿Qué nos proponemos en estas jornadas entonces? Porque decimos que hay gente trabajando en este tema, ¿cierto? El propósito de las jornadas estas en particular es sentar bases de manejo y de conservación de las abejas nativas sin aguijón, que también llamamos ANSA, me van a escuchar decirles ANSA, rescatando conocimientos locales, difundiendo evidencias científicas y recomendando el uso de tecnologías adecuadas a esta especie. Muchas veces los requerimientos son a nivel de especies, ni siquiera a nivel de géneros. Entonces la idea es ver qué tecnologías son dimensionadas y adecuadas a los requerimientos de Plebeia molesta, que es la especie en particular que vamos a hablar. Algunos conceptos que nos motivan para hacer este tipo de jornadas son estos que les cuento ahora. A veces los objetivos y las expectativas que tienen las personas que se interesan por las abejas nativas pueden ser muy diversos. Hay personas que quieren tener abejas nativas por recreación, en cambio otros quieren hacer autoconsumo de sus productos. Quizás también hay quien quiere comercializar. Entonces los intereses son variados. Y frente a toda esa diversidad, lo que queremos es proponer esto que les contaba, el éxito del manejo. El manejo eficiente, el manejo sustentable. Porque se ha visto, y acá vamos al segundo punto, que hay manejos que son eficientes para cierto fin, pero que pueden ser perjudiciales para la colonia de abejas. Por ejemplo, no sé si escucharon, este año, hace poco, el mes pasado, se habló mucho de la polinización de almendros y el uso de productos químicos. En el caso de los almendros, en California se utiliza la abeja Apis mellifera para aumentar la calidad, la cantidad del fruto y los beneficios económicos. Entonces, ahora, este año, están en alerta por la mortandad de abejas que se produjo y lo relacionan con la cantidad de productos químicos que se utilizan para curar a los almendros. Entonces, algo que es eficiente para tener un almendro saludable termina siendo perjudicial para las abejas que usan para polinizar. Lo mismo pasa con el dengue o algunos controles de plagas. Si se va a fumigar para el dengue, se tiene que hacer un manejo bien adecuado en el meliponario, o se tiene que fumigar lejos del meliponario porque ese producto también mata las colmenitas y lo hemos visto en algunas provincias. De hecho, cuando no se avisa la fumigación de dengue, después hubo mortandades y bueno, es una pena, se pierden colonias. Y también contarles que existen plantas y plantas. A veces creemos que sembrar plantas con flores va a ayudar a la proliferación, a la diversidad de las abejas, a mantener las abejas y conservarlas, y en realidad hay plantas que son muy atractivas para las abejas, pero que también son tóxicas y producen la mortandad
si las abejas la consumen. Entonces tampoco es cuestión de plantar o de sembrar cualquier planta. Todos estos conceptos hacen que nosotros propongamos estas jornadas en este sentido. Los beneficios deben ser en doble dimensión y con relación al contexto, que en este caso en Córdoba son los bosques nativos. Y en doble dimensión los beneficios, ¿por qué? Porque tiene que ser un beneficio tanto para las personas, para el meliponicultor, el poblador, como para las abejas nativas. Miren, este es un extremo, pero es una foto donde se cosecha un nido de abejas nativas para extraer miel, y como no se tapa, el nido se pierde, muere, y bueno, ahí se terminan los beneficios, tanto para las abejas como para esa misma persona que a la temporada siguiente no va a poder volver a tener y aprovechar los productos. Es más, se ha visto que hay posibles híbridos en abejas nativas sin aguijón. Esto se debe al traslado que se hace de las especies por fuera de sus distribuciones naturales, y también se ha registrado nocemosis en algunas abejas nativas sin aguijón, que es una enfermedad muy común en Apis mellifera. Entonces, bueno, como las especies son distintas y han evolucionado en este entorno, lo que proponemos es que se manejen las especies locales y de forma adecuada. Estos son los temas que vamos a ver hoy. Voy a tratar de respetar bien los tiempos y que sea bien invertido. Las generalidades sobre abejas nativas sin aguijón, las especies que tenemos en Córdoba, quiénes son, dónde habitan, cómo reconocerlas, cómo encontrarlas, las contribuciones que ofrecen a las personas, los productos de las colmenas y una actividad de cierre. Cuando hablamos de abejas, normalmente la Apis mellifera representa a este grupo en el imaginario colectivo, ¿cierto? Es como que Apis mellifera ha tomado una dimensión muy importante a nivel mundial, se practica apicultura en casi todos los países del mundo y tiene importancia tanto por sus productos y sus beneficios económicos en las economías regionales y la agricultura familiar, como también por su polinización en huertas y producción de alimentos. Bueno, en las abejas en general pertenecen al grupo de los himenópteros, tienen 4 alas, esta es una de las formas de que, ¿cierto? Acá son transparentes, pero son 4, a diferencia de las moscas que tienen 2, por ejemplo. Tienen muchos pelos en su cuerpo y adaptaciones para poder recolectar y transportar polen y resinas. Pero en realidad, cuando hablamos de abejas, la familia que engloba las abejas es muy diversa, está compuesta por 7 familias, 5 están presentes en Argentina y tienen muchas tribus. Nosotros vamos a ver la tribu Meliponini, que tiene todos estos géneros y todas estas especies en este solo género, ¿no? Entonces, las abejas Meliponini, que es lo que hoy nos ocupa, y todo el grupo de abejas correspondería más imaginar algo parecido a esto, en vez de Apis mellifera. Abejas de distintos tamaños, colores, formas, con texturas, algunas más peludas, otras menos peludas. Las abejas Meliponini ocupan toda esta franja roja, habitan de forma natural toda esta franja roja, tropical y subtropical. Y en esta región donde estamos nosotros, se encuentra el 75% de las abejas descriptas en el grupo de Meliponinis. O sea que estamos en el lugar de mayor diversidad de estas abejas. En Córdoba tenemos Plebeia molesta, que está acá subrayada, y esta segunda, Plebeia catamarcensis, también registrada. Nosotros vamos a hablar de molesta, que es la que vimos en el territorio. Y esa imagen que vieron anterior es ilustrativa, posiblemente la vieron en otras charlas que se han dado este mes sobre tema de abejas, pero estas fotos sí son de acá del noroeste de Córdoba, fotos que tomamos en los viajes de campo, y si ven, hay algunas que son platinadas, como estas que se ven acá, verdes, otras amarillas, verdes con alas iridiscentes, acá está Plebeia, otras son más peludas, como estas que está acá abajo,
esta otra con pelos blancos, esta también es muy peluda, están los abejorros que también pertenecen a esta familia, otras tienen tonos rojos y amarillos, y bueno, y otras, miren esta, como estas verdes, son muy ornamentadas, y la verdad son una inspiración para cualquier productor de cine, siempre digo. Bueno, en respecto a Meliponinis, que son las abejas que vamos a hablar hoy. Estas son algunas diferencias de las abejas Meliponinis con respecto a Apis mellifera. Apis mellifera en Argentina está presente e introducida más o menos desde esta fecha. 1827, 1857 fueron las primeras colmenas. Las primeras no prosperaron, luego se trajeron más y ahí se empezó a difundir, primero en Buenos Aires y después el resto del país. Es exótica, euroasiática. En cambio, las abejas Meliponinis están presentes hace 20 o 30 millones de años. Existen 37 especies en Argentina, más de 500 en el mundo. Y en esa cantidad de años que están presentes hasta la actualidad, han evolucionado y coevolucionado con su entorno, con la flora del lugar, con el clima, con la temperatura. Tienen quimiorreceptores y termorreceptores y responden a todas las señales del entorno. Las crías. En Apis mellifera las abejas ponen crías abiertas, en celdas abiertas, y la alimentación es continua. En cambio, en las abejas Meliponinis ponen el huevo sobre una masa de néctar y de polen y después se cierra esa celda, entonces la alimentación está asegurada. Y esto es un indicio de mayor probabilidad, digamos, de que esa cría nazca, porque en Apis mellifera, si se corta el flujo de polen y de néctar, posiblemente esa cría corre riesgo de completar el desarrollo. Acá hay algunas imágenes. Esto es la cría, es la pasta de polen y néctar, la cría que ya pasó a ser larva y se cierra completamente. Están siempre cerradas. Acá se abrió para cuando se abrió el panal. Las celdas de crías en Apis mellifera son verticales y reutilizan las mismas celdas varias veces. En cambio, en las Meliponinis los discos son horizontales, como ven en esta foto, ¿ven? Uno arriba de otro, o también en racimos, y se limpian los restos de celdas cuando la abeja ya nació, de forma que si tienen que construir un nuevo panal, hacen todo desde cero, no quedan restos. Las reinas, en Apis mellifera hay una sola, y en abejas Meliponinis pueden tener una reina, como la que ven en esta foto, y a veces también la presencia de princesas, que son abejas que tienen la capacidad de reproducirse y que están en caso de tener que reemplazar la reina. En las próximas jornadas vamos a ver esto de la presencia de princesas, cómo podríamos aprovechar para cuando hacemos división de colmenas. Vamos a ir profundizando en ese tema. Los enjambres, en Apis mellifera se forma un nuevo nido independiente del nido madre y se va con reina y con obreras. Y no tiene nada más que ver con el nido del cual salió. En cambio, en las abejas Meliponinis, el nido nuevo es formado por obreras y mantiene por un tiempo una relación con el nido madre hasta que se hacen independientes. Así que por un tiempo el nido madre alimenta o provee al otro nido nuevo hasta que se fortalece. Eso también es una estrategia muy interesante de supervivencia. El aguijón está presente en Apis mellifera como mecanismo de defensa, en cambio en las meliponinas está atrofiado, entonces son abejas que no pican y que tienen otros mecanismos de defensa, como por ejemplo llenar a su enemigo de propóleo o hacer una piquera bastante larga y tubular por dentro para que no lleguen hasta adentro. Bueno, y otros más que vamos a ir viendo en los otros encuentros. Y esto de que no tengan aguijón es una posibilidad desde el manejo para las personas adultas mayores, para los niños y también para las personas que tengan alguna dificultad de movimiento, por lo cual no pueden ir a un apiario de Apis mellifera, ¿no? Encontramos, por ejemplo, un muchacho joven que tiene abejas nativas sin aguijón porque él usa muletas y no puede ir hasta el apiario. Entonces
Esto permite que uno pueda tener algunas cajitas en un ámbito peridoméstico cercano a la casa. Y el almacenamiento de recursos, en el caso de Apis mellifera, se hacen panales en celdas que pueden usarse tanto para la cría como para la miel y el polen. En cambio, en las meliponinas se hace una masa o un racimo de vasijas hechas de cerumen y son independientes y diferentes a los discos de cría. Son muy organizadas y no se juntan nunca. Esto es una masa de vasijas de miel. Estas son las vasijas, una vasija, otra más. La miel es la más oscura y el polen es lo más claro. Plebeia molesta, entonces, vamos a entrar en la especie que nos interesa en particular, cómo reconocerlas. Plebeia molesta es acá localmente conocida como queya o queya, abejita negra, abejita de la miel rosada, negrita, molesta, abeja del árbol. Todos estos apelativos tienen en el territorio. Pertenece al género, uno de los géneros más diversos que existen en Argentina. El primer género es melipona y el segundo género más diverso es plebeia, y tiene una distribución bastante amplia en el país. Todos estos puntos celestes son registros de esta especie. Habita la ecorregión paranaense, Monte, Espinal, Chaco, Pampa y Yungas. Plebeia molesta fue la primera especie descrita en Argentina, en la provincia de San Luis, y hay en más todas las otras abejas nativas sin aguijón. Y también es la abeja que tiene una distribución más austral. Es decir, las otras no llegan tan al sur como Plebeia molesta. ¿Cómo las reconocemos? Y acá van algunas características. Son muy pequeñas, de 4 milímetros de longitud, color negro con manchas amarillas presentes en la cabeza y en el mesosoma. Acá hay algunas fotos. Esta es, acá miren esta imagen, este sería el mesosoma y ahí las manchas amarillas a los costados. Acá también se ven, bueno, se pueden distinguir. Y en el escutelo también hay manchas amarillas sobre el borde posterior, que sería este. El escutelo, estas manchitas. ¿Ven? Bueno, eso es característico de esta especie. Después también las patas anteriores y medias son castañas, las patas posteriores son castañas oscuras o negras. Tienen pubescencia blanca y muy abundante. Miren esta foto que se ve en este extremo. Acá se ve que tiene bastante abundante y se ve blanquecina. Pubescencia plumosa, cabeza más ancha que larga, como se ve en esta foto, más ancha que larga. Y el macho suele ser similar a la obrera, a veces se lo puede distinguir como un poco más gordito, más negrito, pero es bastante similar. Estas abejas tienen corbícula en el tercer par de patas, que es un ensanchamiento del tercer par para poder llevar polen, como se ve en esta foto. Y esa corbícula solo está en las abejas hembras, que son las que recolectan estos recursos. Los zánganos no tienen corbícula. Y el comportamiento es algo dócil, algo tímido. Si ustedes se acercan a la entradita del nido, van a ver que siempre hay abejas guardianas que están ahí y se pueden retrotraer un poco y tienen el hábito de succionar el sudor. Y este hábito creo que es lo que más los caracteriza, porque son bastante molestas, creemos que de ahí entonces su nombre, Plebeia molesta, se acercan mucho a los ojos, la nariz, las orejas, bueno, y a todo el cuerpo cuando uno está transpirando, y entonces acá es bastante reconocida por ese hábito. En esta primera foto que les pongo, esta es una abeja Apis mellifera, entonces para que vean la relación de tamaños, esta es Plebeia molesta con polen de flor de algarrobo. Es mucho más grande, ¿no? El Apis mellifera. Y acá en relación a la mano de una persona adulta. ¿Cómo encontrarlas? Una vez que sepamos que estamos frente a estas abejitas, que no son otras parecidas, porque vieron al principio la diversidad de abejas que tenemos en el noroeste. Por ahí nos entusiasmamos y en realidad sea otro tipo de abejita platinada, solitaria. Bueno, todas esas características de recién nos permiten estar más seguros de que estamos hablando de esta especie.
Para encontrarlas tenemos que saber dónde nidifican. Y como ven en esta foto, la entrada, la piquera de estas abejitas, acá en este caso están muy adentro de esta cavidad y acá se la ve. Son piqueras muy crípticas, parecidas a tronco, están formadas por piedritas y también por una mezcla con propóleo, entonces eso se llama geopropóleo, y habitan muros, pircas de piedras, cajones rústicos, troncos, ramas, artefactos, techos, paredes. Esta foto amarilla es la pirca que está en la pasarela de un río acá en San Marcos y pintado con pintura sintética. Esto es material de Apis mellifera en desuso. Y este horno que se usa periódicamente, que tiene un nido acá, y bueno, se ve que soportan las altas temperaturas del horno. Y entonces son bastante versátiles en la nidificación. Sin embargo, no sabemos si en realidad lo que está pasando es que no tienen suficientes sitios para hacer nidos en su entorno natural, ¿cierto? Entonces, bueno, están buscando otros lugares. Entonces, no hay que creer que porque habitan tantos espacios diversos va a ser exitoso. Hay que tener cuidado con eso. En los registros que hicimos en el bosque nativo, en Córdoba, encontramos que habitan muchas especies arbóreas. En este gráfico se pueden ver las especies. La mayoría pertenecen a la familia Fabaceae, el 48%. También eligen mucho las cactáceas. Ellas habitan cavidades preexistentes, no hacen los nidos, los huecos para los nidos, sino que entonces utilizan lo que ya está. Por eso es importante también los árboles de gran porte, ¿cierto? Y no tanto los jóvenes. Y bueno, y estas otras también, apocináceas, anacardiáceas, zigofiláceas y rhamnáceas, mistoles, por ejemplo. Y relacionado a esto, la frecuencia de encontrar un nido silvestre en el bosque disminuyó considerablemente en las últimas 3 décadas. Y los pobladores atribuyen a este fenómeno que la principal causa es el desmonte y el cambio de uso del suelo. Además, los pobladores reconocen las áreas naturales protegidas como lugares donde pueden encontrarse nidos grandes y fuertes y que pueden ser sitios de reproducción hacia las zonas aledañas. Entonces, bueno, esto es un nido grande y fuerte, ¿no? Para que tengamos en cuenta. Esto es un nido que se encontraba en un tocón de algarrobo, o sea, esto terminaba acá, donde ven arriba, y iba hacia abajo donde comenzaba la raíz. Todo esto estaba enterrado hacia abajo. Acá se ve un poco el hueco. Y tiene un nido fuerte, tiene alimentos y crías en buenas proporciones. Y acá ven, esto es miel a los costados, los discos de cría, y todo esto polen, que es el alimento principal de las crías. Entonces, bueno, miren también acá la disposición de cada elemento organizado y separado, ¿no? No hay forma, si uno hace un manejo adecuado y cuidadoso, no hay forma de que se mezcle la miel con el polen, ni el polen con las crías. Es como se puede manejar perfectamente. Para encontrarlas, hay técnicas, se desarrollaron y se aprendieron en el territorio técnicas y estrategias de búsqueda que tienen que ver con prácticas que se adquieren en el campo cuando uno se involucra en esta actividad. Y son técnicas que fueron pasadas de abuelos y padres a sus hijos por transmisión oral y también en el hecho mismo, ¿cierto? O sea, también a través de la práctica. Esto no está en los libros, esto no es algo académico, pero es muy valioso y de hecho que es lo que han utilizado durante muchas generaciones para, y surge en esta vinculación entre la persona y la abeja. Entonces, bueno, ellos, los pobladores, proponen tener en cuenta estas premisas, que acá revalorizamos. Buscar en sitios con árboles grandes, en especial aquellos que suelen formar huecos en el interior cuando maduran, porque hay otros árboles que siempre son macizos, ¿cierto? Y en ramas y troncos secos. ¿Por qué secos? Porque los que están en las
partes verdes, pueden durar 30, 40, 50 años. Entonces, esos nidos, dejarlos. Más bien aprovechar y abrir los de troncos secos, a la vez entender que son colonias permanentes, son colonias perennes que no se van a morir si uno los deja en el árbol verde. A la vez no daña el árbol, ¿cierto? Prestar atención en árboles o ramas que han sido abiertos o que se encuentran rastros de algunos animales como el zorro, el zorrino y los pájaros carpinteros. Y acá esta fotito que ven acá abajo es un cardón y todos esos huecos están hechos por carpinteros y acá abajo por un zorro, que son animales que buscan de forma activa, muy activa, estos nidos para consumir. Los comen completamente. Así que acá adentro había un nido y esas fueron las formas de encontrarlo. El mejor horario es cuando la temperatura es mayor y una vez que se identifican algunas abejas en vuelo o en el cuerpo de uno, succionando el sudor, observarlas a trasluz para ver la orientación hacia dónde se dirigen. Y los horarios de mayor temperatura, ¿cuáles son o cómo, por qué? ¿Por qué estos horarios? Bueno, porque estas abejas responden mucho a la temperatura. Son abejas que salen, que tienen mayor actividad de vuelo cuando superamos los 20 grados centígrados. Por lo general salen más allá de las 9 de la mañana. Que queya es una palabra de origen quechua y que significa perezoso, o produce poco, o es más vaga, trabaja menos, y esto también hace alusión a que sale más tarde de las colmenitas, de los huecos, que otras abejas. Bueno, y según el sustrato donde anidan, pueden salir más a la mañana o al mediodía o a la tarde. Cuando están en cactáceas, la mayor actividad de vuelo es a la mañana y al mediodía, pero cuando están en las piedras, en pircas, por ejemplo, la mayor actividad es al mediodía y a la tarde, porque la piedra conserva más la temperatura de calor por más horas del día. Miren la relación estrecha que hay, ¿no?, con la temperatura. Y en estos tiempos, que por ejemplo acá en Córdoba nevó hace 2 días, me parece, ellas se encuentran alrededor de los discos de cría, todo acá, alrededor de los discos de cría, en un estado como de dormancia. No están activas, caminan, no vuelan y bajan toda su actividad también corporal. Y le dan calor a los discos de cría. Eso no pasa en Apis mellifera. En Apis las abejas siempre están en movimiento y consumiendo alimento. En cambio ellas no. Tienen esta forma de pasar el frío. A medida que la persona se aproxima a un nido, mayor es la cantidad de abejas que se acercan al cuerpo, como esta foto que ven acá abajo. Llega un momento que se ponen molestas. Y seguir el vuelo de las abejas, escuchando con gran atención los sonidos del monte, para detectar el bramido de un nido, es el próximo paso. Y el bramido es lo que nosotros llamamos el zumbido. Ellos van caminando y van escuchando. Y bueno, ven, todas estas técnicas tienen relación con percepción de sonido, temperatura, leer el paisaje, observar los árboles, ¿cierto? Es todo un bagaje de conocimientos muy valioso. Y una vez que ubican la piquerita o piquito, como le llaman acá, acercar el oído al tronco y determinar si la colmena es grande, si tiene poca población y estimar el espacio que ocupan. Entonces, en base a esta técnica, ellos pueden estimar si está bien abrir ese nido en esta temporada o dejarlo unos meses más para que se fortalezca y se haga más grande, y si está dispuesto hacia arriba, hacia abajo, qué herramientas van a necesitar, si va a ser solo un hacha o un cortafierros, ¿cierto? Todo esto dependiendo de cómo se escucha ahí el sonido. Es más, los días de calor, a la noche ese bramido continúa porque ventilan. Entonces con ese aleteo ellas van sacando temperatura de adentro hacia afuera. Marcan el nido para volver en otro momento con las herramientas adecuadas, y si se desea buscar otro nido, observar primero en los árboles que están alrededor de la primer colmena ubicada en un radio de 100 metros
porque además puede ser que las piqueras estén enfrentadas. Entonces, fijarse en ese alrededor. El rango de vuelo de Plebeia molesta es de 500 metros. Bueno, miren, esta imagen muestra un poco cómo buscábamos los nidos en compañía de los pobladores, esto desde el 2015 hasta el 2020, más o menos, 2019. En este quebracho colorado había un nido, y entonces yo estaba siendo guiada hacia ese nido. Pero por supuesto que si tuviéramos que buscarlos solos, sería mucho más difícil, y en este caso entonces son muy valoradas todas estas premisas que podemos rescatar. Y bueno, entonces en relación a esto, esta temporada pasada, y teniendo en cuenta aquella percepción de los pobladores de que las áreas naturales protegidas pueden tener nidos fuertes y grandes, pusimos en práctica todas esas premisas, en este caso en el Parque Natural y Reserva Forestal Chancani, que acá se ve con los límites rojos. Es en Córdoba, muy cerca del límite de La Rioja, del lado oeste. Y en dos sitios, en un sitio de uso intensivo y en un sitio del quebrachal de máxima categoría de conservación. Pusimos en práctica esas premisas y los resultados fueron muy optimistas. Estas son las áreas de búsqueda, las que están acá abajo limitadas en rojo, y estos son los nidos que encontramos. Estos que están marcados en amarillo. Utilizando esas técnicas. Este es un trabajo que vamos a hablar con mucho más de detalle, porque todavía estamos analizando información y datos, pero lo vamos a presentar en el Congreso de Apicultura 2021, que se da este mes que viene, 5, 6, 7 y 8 de julio. Así que el que quiera y esté interesado más en este tema, lo invitamos a estar en ese congreso. Va a ser virtual. Y en relación entonces a esto que decían, en las reservas, en las áreas naturales protegidas hay más nidos que alrededor. Entonces vimos otra imagen más. Esto es una imagen satelital que muestra el bosque con 5 metros o más de altura. Entonces estas manchas que ven acá, para que yo, a ver, les muestro. Esto sería el límite del Parque Chancani, todo por acá. Acá están los túneles, todo por acá. Sería acá los túneles. Bueno, se ve que el Parque Natural Chancani tiene bosque de más de 5 metros de altura, o sea, bosque en buen estado de conservación y más aún en las sierras. Y alrededor es esto. ¿Ven? Si hay bosque alrededor, el bosque que está alrededor tiene otros grados de conservación menores. Bueno, entonces puede estar marcando una relación muy directa de la cantidad de nidos y el estado de los nidos con el estado del bosque. Bueno, y ahora pasamos a, entonces, ¿qué ofrecen estas abejas nativas a las personas? Y esto se relaciona, para hablar de este tema, pensé mucho en esta pregunta que está acá. Esto se relaciona a qué es esta abeja para los campesinos de Córdoba, qué es este animal, ¿no? Para ellos y para las personas en general. Y esta foto justo captura el momento en que esta mujer me contaba todo lo que significaban las abejas nativas para su hijo y para ella. Que acá, ven, como ven, tiene dos cajitas que siempre las tiene en la ventana de la casa, esta ventana siempre así, abierta, y acá las dos cajitas. Entonces, bueno, todo lo que ella comentaba sobre el valor que tenían estas abejitas, que se relaciona con varias dimensiones. Ellos valoran mucho a estas abejas como recurso medicinal y como alimento, pero también les dan mucha identidad y arraigo cultural, territorial, porque estas son las abejas desde siempre, estas son las abejas que existieron y existen todo el tiempo. Son valoradas por la polinización que hacen en las huertas y en las chacras que tienen. Tienen un valor simbólico también, porque por ejemplo hay ciertos nidos que no se tocan, no se abren,
por más que haya una necesidad de medicina, no se abren por estar ubicados en ciertos lugares. Entonces contaban, por ejemplo, que el nido que se encuentra dentro del poste del corral de cabras no se saca, no se reemplaza ese poste. Si es otro poste de otro alambrado del campo, sí, se puede reemplazar el poste, pero en ese caso no, porque las cabras van a ser tan productivas como son las abejas. Entonces tienen valor simbólico. Y también encontramos casos en que tienen cajitas para criar, pero no son cosechadas, o sea que el fin último no es el producto de la miel, y cajas que son mantenidas por ser un regalo de alguien. Entonces, por ejemplo, un padre que le regaló a su hijo una cajita rústica y que tiene más de 40 años esa cajita y todavía continúa en la galería de la casa. Eso es un valor simbólico y las valoran por eso y las quieren tener por eso y manejar para que no se pierdan. Y también, entonces, nosotros consideramos, por todo lo que venimos contando, que es un patrimonio de las personas de Córdoba, ¿no? Es un patrimonio de las personas de este lugar, forma parte del patrimonio. Y a la vez ellos reconocen la disminución de encuentro de un nido silvestre. Entonces todo esto hace que nosotros estemos impulsando el manejo y la conservación de aquella, el manejo eficiente y en doble dimensión. Y vamos entrando a la colmena. Entonces, ya hablamos de generalidades. Sin duda la miel es la estrella de los productos. Podríamos hacer toda una jornada de capacitación relacionada a miel. En este caso vamos a hablar de algunas generalidades. En otras jornadas podemos profundizar. Estas son imágenes acá abajo de mieles obtenidas en diferentes métodos de cosecha. Esto es tal cual como se saca del nido y por día se corta una rodaja y se consume así, de forma pura, con sus vasijas, y se conserva en botellas. Se puede chaguar con unos fieltros de tela y se obtiene más líquida y se filtra y se conserva en botellas. Estas botellas no tienen, no están puestas en la heladera, no tienen requisitos de ventilación o de luz, pueden guardarse en la casa. Y también se puede cosechar con un método de succión, como acá se ve con jeringa, y se obtiene algo parecido a esto, que es lo que vamos a promover y proponer en estas jornadas para poder tener un producto inocuo, saludable, bueno, con métodos más higiénicos, ¿cierto? Y que no fermente y no tenga impurezas. Estas son algunas mieles que cosechamos en el noroeste de Córdoba. Miren la variedad que hay, pero en realidad estas son algunas. Miren ahora, estas son todas las mielcitas que podemos cosechar en 2 temporadas. Estas fueron 2 temporadas de muestreo, y hay mieles oscuras, casi negras, otras de este extremo casi blancas, rosadas, ámbar, diferentes aromas, colores, consistencias, sabores, todas de Plebeya Molesta de Córdoba. Analizamos la calidad de estas mieles durante todos estos años y también los usos. En cuanto a la calidad, acá les voy a contar algo de forma muy resumida, pero que es parte de estos resultados. Y en cuanto a la calidad, contarles que por sus características sensoriales, que es esto, aroma, color, sabor, olor, consistencia, cristales, cristalización, por sus características sensoriales son preferidas por los pobladores y son distinguidas de otras mieles que elaboran otros insectos en la región, particulares según su origen geográfico. Es decir, que estas mieles se distinguen de las mieles de Apis, de las mieles de Camoatí, de las mieles de otras especies de Argentina, y también se distinguen si son de bosque serrano, que van a ser muy diferentes, por ejemplo, son más cristalizadas y más rojas, que las mieles de las salinas, que son más fluidas y más oscuras, o las mieles del bosque de llanura. Esta diferenciación es muy interesante porque después podría ser también traducido en valor agregado si uno quisiera
producir alguna miel particular. Por sus atributos físico-químicos, son similares a las mieles elaboradas por abejas del mismo género a nivel mundial y de la misma tribu Meliponiina en Argentina. Esto quiere decir, este segundo punto de calidad, quiere decir que la filogenia juega un papel importante en la modelación de las características físico-químicas, además del entorno y las flores que visitan y el origen geográfico de las mieles. Estas mieles van a tener pH, acidez, cantidad de contenido fenólico, humedad, muy similar en las mismas mieles del género Plebeia. Y esto pasa en Argentina como en Taiwán, en Australia y en cualquier parte del mundo. Así que este resultado es muy interesante porque puede marcar atributos que sean indicadores de estas mieles. De hecho, la gente reconoce que son más ácidas que las mieles de apis, son más fluidas que las mieles de apis. Y según su contenido polínico, que ella es una abeja muy generalista, visita todos los estratos del bosque, herbáceo, enredaderas, arbustos, árboles, y elaboran mieles monoflorales y multiflorales. Podemos tener mieles, hemos visto mieles monoflorales de algarrobo, de mistol, de colorado y multiflorales. En cuanto a sus usos, es principalmente medicinal, se usa para afecciones del sistema respiratorio, digestivo, sensorial, como la vista, por ejemplo, inmunológico y para el bienestar general. Se administra de forma pura generalmente, y esto habla del poder curativo que se le atribuye a esta miel, quiere decir que es lo mejor que hay alrededor, porque no le hace falta una combinación, y en algunos menores casos se combina con sal, limón, infusión de atamisqui, aceite, leche de burra o azúcar. Es predilecta como alimento y se cosecha generalmente por una o por dos personas en la zona, y esa persona la distribuye en la familia y en las familias vecinas. Entonces, claro, requiere cierta destreza o habilidad adquirida, que no cualquiera sale y dice, bueno, quiero una mielcita, ya vengo, va y busca, ¿cierto? Bueno, y ya terminando la jornada de hoy, estos son otros 3 productos de la colmena. La chicha, que viene a ser los discos de cría, así se le llama acá en el territorio, como se ve en esta foto. La cera o cerumen, que es la del medio, y la flor, que es el polen. Se le llama flor. A la chicha se la consume pura o chaguada, se puede exprimir y filtrar, y se lo utiliza como energizante, y en algunos casos se pasa esa masa de discos de cría a cajas rústicas, o se tapa en el mismo lugar que se cosechó con piedras, barro o ramas. Como ven en esta segunda foto, estas son todas piedras puestas sobre el cardón, y acá había una piquerita de un nido que habían cosechado y querían conservar, pero como no se animaban a tenerla en una caja de madera, volvían a cerrar con piedras. Si esta masa de crías, esta cantidad de discos de cría, tiene entre medio la reina, que probablemente sí sea, porque la reina siempre está entre los discos de cría, puede que esto prospere si uno lo pasa a una caja de madera. Si la reina no está, bueno, muy difícilmente pueda prosperar, pero hemos visto que en algunos casos sí. La idea es que nosotros en estas jornadas podamos dar las herramientas para que puedan criarlas, manejarlas en cajas adaptadas. La cera, que en este nido se ve exageradamente en estas trabéculas, esto se llama trabéculas. Estas trabéculas son de cerumen que fabrican ellas para dar aislación térmica y también como un mecanismo de defensa y de protección del nido. Acá al centro están los discos de cría, ¿ven? Y acá las masas de miel. Entonces, bueno, está bien protegido. La cría está bien protegida. Este cerumen se utiliza, es esto que ven acá, se guarda en bolitas,
se puede pegar en alguna parte de la casa, algún poste, algún lugar, o se puede guardar en un cajón, así, solo, puede ser, y no pierde sus propiedades con el paso del tiempo. Es de uso doméstico y medicinal y también alimenticio, para encerar hilos para encerar hilos y para encerar tientos de cuero, para reparar tachos. Muchas veces ellos utilizan para las pinchaduras de los tachos que se usan principalmente para colectar agua. Entonces se cura esa pinchadura con cera impermeable para hacer juguetes. Entonces más o menos reemplaza lo que nosotros usamos normalmente como plastilina, para curar canchas de la piel, sacar espinas y cicatrizar lastimaduras. Y la flor se emplea para el mate, para el té, se le pone a la pava o en el mismo mate, y se consume, o también se consume de forma pura. Tiene fines medicinales también, además de alimenticios, para problemas respiratorios, también digestivos y neurológicos. Esto es una foto de una vasija de polen abierta. ¿Ven? Acá se ve la acumulación que van haciendo ellas. Traen y van apelmazando con saliva. Entonces esto, al estar cerrado, tiene un proceso de fermentación previa, ¿cierto? Antes del consumo. Y eso la diferencia muchísimo de Apis mellifera, que siempre está la celda de polen abierto y más seco. En cambio, esto guarda humedad. Entonces, bueno, mucha gente dice que esa característica hace que sea un excelente purgante, que comer una sola vasija a 2 es suficiente. Y acá se ve que este producto es muy interesante en esta especie porque representa gran proporción del nido. Esto es un nido abierto con motosierra, por eso se ven muchas impurezas acá. Todo el nido es este. Esto es polen. Y acá hay otro poco. O sea que el 50% o más del nido son vasijas de polen. Este es muy interesante, ¿no? Para ver el aprovechamiento de este producto. Acá hay discos de cría y acá hay algo de miel. ¿No? Bueno, y ya viendo todos los elementos de colmenas, hoy hemos visto generalidades. La idea es que el próximo encuentro sea de trampas de enjambres, dónde ubicarlas, cómo, según el objetivo, cómo hacerlas, de dónde sacar el cebo, todas esas inquietudes. Y el último encuentro, manejo en cajas, manejos, cuidados, enemigos, dimensiones de estas cajas. Y para ir cerrando la jornada, los vamos a invitar a una actividad de cierre. La primera es, la vamos a hacer acá en vivo, en un ratito, entre todos. La primera es responder qué necesitan tener en cuenta ustedes, que consideran, para hacer manejo de estas abejas. Ingresar a 3 palabras en orden de importancia, la más importante, la otra y la tercera, entrando a este link, que ahora voy a salir de la pantalla y les voy a compartir por el chat. Entran al link y ponen las 3 palabras y vemos los resultados ahora nomás en vivo. ¿Qué necesitan tener en cuenta ustedes para hacer manejo de ANSA? Bueno, la segunda es que busquen para el próximo encuentro materiales. Para cuando termine el próximo encuentro, busquen botellas plásticas de 1 litro, litro y medio, cinta adhesiva gruesa, nylon negro, cartón y diferentes cañas o mangueritas que puedan hacer la entrada de las trampas de enjambre. Y invitarlos a ver algunos videos o leer si están más interesados en el tema, si quieren ir profundizando antes del segundo encuentro. Algunos videos son de las capacitaciones que se han estado dando esta semana y este mes sobre meliponicultura. Hay una que se da el 22 de junio, el martes que viene, en vivo, pueden estar a las 14 horas. Y esto es material bibliográfico por si les interesa. Yo ahora voy a salir de la presentación para ponerles el link en el chat. Y recién vi, Meli, que el último de meliponicultura
que da de abejas y ambiente, es de meliponicultura también, el 28 de junio. El lunes. Ujú. Bueno, ese Acá hay se puede algunas compartir. preguntas, si querés hacemos esta actividad rapidito y después Sí. vamos a las preguntas. ¿Está bien Ujú. así o...? Ok. Me parece bien, vamos bien en el tiempo, creo que empezamos un poquito a las y cuarto y son las 4:15. Vamos a... Ahora les comparto el link. Ahí está. Entran al link y está la... A ver. ¿Lo ven? A mí no me llegó. A ver. Ahora. Ahí va. Menti. Bien. ¿Podés repetir la Menti. consigna? Así. Sí. La pregunta es, ¿qué necesitan para tener en cuenta para hacer el manejo de estas abejas? ¿Mm? Y ya hay algunas respuestas. No estoy pudiendo... Lo vuelvo a repetir. Lo pongo de nuevo el link ahí. ¿Sí? ¿Pueden? Ahí van llegando respuestas. Ya les muestro el resultado. Y 16 participantes. Bueno, faltan un montón. Piensen ustedes, ¿qué necesitarían, qué quisieran, qué consideran que es necesario para poder hacer este manejo? ¿Por dónde empezarían? Hoy vimos generalidades, cómo reconocerlas, dónde buscarlas, cómo. Bueno, y entonces esta pregunta apunta un poco a cómo seguir. ¿Mm? Identificar los nidos, saber dónde buscar. Bueno, todo eso en el link. Pongan ahí, abren y hay una pregunta. Y si quieren podemos ir viendo las respuestas que hay hasta ahora. Bueno, les voy a... Ahora les comparto la pantalla. Denme un segundito. Meli, como hay gente Sí, que se está ahí retirando por está. ahí, ah, bien. No, es para aclarar dónde... Ah, qué bueno. ¿Cómo Bueno, compartimos? Preguntan los links que recién mostraste de los materiales. Es para aclararles que después vamos a compartirlos o por mail o si se arma un grupo de WhatsApp o lista de difusión. bien. Bueno, van a estar en la grabación de la jornada y también se podría mandar por mail con copia oculta para que no se vean los mails, los correos de mail. Bien. Miren, estas son las respuestas que van llegando. Hasta ahora hay 57 respuestas de ustedes. Esto marca además de la diversidad de respuestas, un orden de importancia. Las preguntas que están más grandes, las palabras que están más grandes y que están en el centro son las que las más citadas por ustedes y las más importantes. Entonces, bueno, a pesar de que se va moviendo alrededor, siempre está como muy importante el conocimiento, identificarlas, flora, conocimientos, capacitación,
encontrarlas, experiencia, paciencia, sigue estando acá muy interesante esta palabra. A veces los tiempos de los productores, de las personas, de los meliponicultores son quizás más ansiosos que los tiempos mismos de las abejas. Lleva muchos años establecer experiencia, ¿cierto?, de manejo. Así que es buena, me parece muy interesante. Monte nativo, por supuesto, vamos a ver después en las próximas jornadas todas las flores que visitan, exóticas, nativas, capacitaciones, ubicación de las colmenas, bosque, bueno, y muchas más, ¿no? Reconocerlas, encontrarlas, conocimiento sobre ANSA, lugar, espacio, lugar donde tenerlas, observación, conservación, consumo, bueno, muy interesante. Bueno, esta respuesta, una vez que ya terminen de responder todos, que esto va a continuar, nosotros podemos ir cerrando la jornada, pero ustedes pueden seguir contestando. Nos vamos a guardar para que podamos ir atendiendo a lo que consideran que sí o sí es importante que tengamos en cuenta. Excelente. Muy Bueno. ¿Te leo las preguntas, Meli? Sí, dejo de compartir, si quieren, o la dejamos que siga, si no los distrae. Claro. Pero yo soy la que no estoy pudiendo, ahí va, acceder. No, sí, es que no los veo, Clemen, mejor dejo de compartir. Ahí está. De última, después también compartimos cuál fue el resultado final. Hacemos una captura. Lo primero que Luis de Tucumán consultaba si también se le llama pusquello, que son similares a las pusquello. Y yo le decía que sí, que creo que también le llaman mirí, que son las plebeyas. Pero bueno, sí, que vos es así. Sí, Bien. tal cual. En otras provincias, pusquillo, pusquello, mirí, mirí grande, suelen ser los nombres que se le da a plebeya molesta y a las plebeyas en general. Así que perfecto. Eso por un lado. Después, Miriam preguntaba si se puede tener colmenas con las dos especies. ¿Con las dos plebeyas? Debe ser con las dos plebeyas que tenemos acá, con Catamarcensis y con molesta. Sí, sí, de hecho que después en las jornadas que siguen vamos a ver que las cajitas tienen las mismas dimensiones para las dos especies. Porque en este caso, plebeya catamarcensis es muy similar a molesta, tienen casi el mismo tamaño, solo que pueden verse un poquito más esbeltas, y tienen una diferenciación en las manchas, en los pelos de la cara, en la abundancia de pelos, pero en general los requerimientos son similares. Lo que nos llamó mucho la atención es que en todas estos años, en el territorio del noroeste de Córdoba, todos los nidos que registramos, que son más de 60 hasta ahora, son plebeya molesta. Sin embargo, para el lado de las Sierras Chicas, en Córdoba, está plebeya catamarcensis. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Es una pregunta que queremos saber después más adelante. ¿Qué está pasando? Que donde estamos acá viendo hacia oeste, no está catamarcensis. Puede que a plebeya catamarcensis esté más adaptada a lugares de sierras chicas con otras condiciones climáticas. Sin embargo, las dos son de la provincia, las dos son de esta región, se pueden criar con la misma caja para las dos. Bien. Jorge pregunta si sufren de parásitos como varroa o enfermedades como loque. Varroa no, es la que no hemos visto y aparte es muy grande. La varroa es un ácaro que parasita Apis mellifera, pero es muy grande en relación a las plebeyas, así que nunca se ha visto. Tampoco se ha visto loque americana ni la otra en abejas nativas sin aguijón, pero sí se ha visto nosemosis. No sé si lo mencioné al principio. Entonces no está recomendado mezclar elementos. Por ejemplo, en el caso de las cajas, mejor usar madera que no haya sido usada por Apis. La cera, lo mismo. A veces creemos que
la cera de apis puede atraer o puede servir para que ellas construyan arriba de esa cera o usando esa cera, y no es la misma cera. Y aparte la cera de apis, casi el 90% de la cera que compramos en el país tiene restos de agroquímicos. Entonces no sería adecuado porque son muy sensibles a los productos químicos. Entonces no, mejor no mezclar ningún tipo de material entre dos abejas que no están emparentadas, como Plebeia catamadensis y molesta, sino que más bien están alejadas. Y después hay dos preguntas. Patricia consulta cuáles son las características ambientales para que prospere la especie, los rangos de temperatura, de altitud y de humedad. Y bueno, ya te contesto, te hago la otra, si quieres responder esa. Bueno, esta Plebeia molesta se distribuye, está muy al sur y hacia el norte de Latinoamérica para arriba, ¿no? Entonces, está adaptada a diferentes climas, diferentes temperaturas, diferentes suelos. Lo que sí, de ver que esos requerimientos, quizás los más importantes sean de flora, después lo vamos a ver, diversidad de flora, y las temperaturas, esto que les contaba, más de 20 grados centígrados ellas salen, pero si es menos, no. Y en cambio Apis mellifera, apenas hay un poco de sol, salen a buscar recursos, néctar y polen. Entonces, bueno, no serían apropiadas en lugares donde las temperaturas son bajas. De hecho, no hay más al sur de Argentina. Para la distribución sí tiene la barrera térmica, como vos mostrabas en la franja donde se desarrollan, digamos. O sea, al sur no se establecen por el tema del frío. No se establece ninguna abeja nativa de la tribu Meliponini. Todas las abejas meliponinas llegan hasta los 40 grados de latitud. Bien. Y la última consulta era cómo podemos capturar, que ya va a ser parte de la próxima charla, estimo. Cómo podemos capturar para criar en casa. Sí, la idea es proponerles un método que sea más sustentable, que no sea la extracción del árbol. Sin embargo, hay momentos o situaciones que sí está bueno hacer el rescate de esa colmena. Nos ha pasado encontrar nidos que están en cactáceas columnares, o sea, cactáceas como los cardones y los bucles, que se pudren después, muy fácilmente. Cuando se seca un cactus de ese tamaño, después se pudre muy rápido. Entonces, abrir y pasar esa colmenita es un rescate realmente, porque a lo mejor esa colmena después se muere. Lo mismo con troncos de aserraderos, donde después esa leña se va a quemar. Entonces, bueno, hay situaciones en las que está bueno hacer ese primer rescate y después implementar trampas de enjambres, que es la jornada que sigue. Y no, ya no hay más consultas. Sí nos han pedido que enviemos los links, que yo les dije que será por mail. Tenemos los datos de todos de las inscripciones, de los formularios de inscripción. Bien. Acá consulta Alex si las Plebeia molestas son polinizadores de hortícolas también o solo en montes nativos. No, son hortícolas también. Son hortícolas, son muy, muy buenas para los cítricos, para las cucurbitáceas, también muchas solanáceas, ¿no? También ajíes, pimientos. La foto de fondo que estaba en la presentación es una Plebeia molesta en una flor de zapallo. Se ha visto que aumentan muchísimo la producción, por ejemplo, en los cítricos hasta un 60%, dependiendo la especie de cítrico. Así que la idea es que según el objetivo que tenga el productor, pueda colocar el meliponario. Si alguien quiere hacer cosecha de miel, bueno, puede ser cerca de la casa, pero si alguien quiere que a la vez sea una polinización dirigida en la huerta, ponerlo cerca de la huerta, ¿cierto? Eso lo vamos a ver también. Además, lo que vos decías, Meli, esto de las solanáceas, que la familia de las solanáceas son la papa, el pimiento, el tomate. En el tomate, si bien se autopoliniza, tiene
mejora la polinización porque tiene como un sistema de movimiento, la abejita, la plebeya, que no lo tiene ningún otro insecto. Entonces sí incrementa y mejora toda la polinización de las hortícolas en general, y más específicas en algunas, por ejemplo como la solanácea. Sí, también hay estudios en arándanos y se están Claro. usando abejas nativas en arándanos y en frutillas. Y Bien. la verdad los resultados son muy lindos porque aumentan muchísimo la calidad del fruto y la cantidad. O sea que además de tener, por ejemplo, les cuento en rúcula, una de hoja, ¿cierto? Pero las chautas de la rúcula obtuvieron muchísimas más semillas cuando eran polinizadas por plebeya molesta que cuando no, cuando están lejos, digamos, en ambientes abiertos, pero lejos de los meliponarios. Entonces la producción de la cantidad de semillas también es un valor muy interesante, porque a veces lo que se quiere es semillas para producción y no tanto el fruto o la hoja. Bueno, ese año se cosechó la hoja primero, después se dejó semillar y se obtuvo una cantidad impresionante de semillas y de chauchas. Vanina consultó, que esto no lo había visto, en el sur de Córdoba, el límite con La Pampa y Buenos Aires, si se podrán encontrar. Sí, hay especies de plebeya en Buenos Aires, hay 3 presentes. Se duda de una si es nativa o no, pero hay plebeyas. No está plebeya molesta en Buenos Aires, hay otras 3, pero es muy probable que por los tamaños corporales se puedan usar las mismas cajas, porque las cajas están adaptadas al tamaño de la abejita. Bien. Domingo López pregunta qué cantidad de población sería lo ideal para que sea productiva. ¿Cantidad de población? ¿Cantidad de cajas? O no sé si población dentro de la casa. No sé si querés aclarar, Domingo. La población dentro de una colonia. Hola, Domingo. Tienen, bueno, no sé bien la cantidad de abejas que puede llegar a tener, ¿cierto? Una colmena, pero ves una colmena fuerte, y vamos a pasar un videíto y unas fotos en las próximas jornadas, cuando cuando apenas se abre la caja, se ve siempre arriba caminando y muy cerca la reina. Cuando ves que la reina pone postura todos los días, eso es una colmena fuerte. Si la reina no está poniendo huevos y los discos de cría son chiquitos, y además vos abrís al día siguiente y no pasa nada, pone 1, 2 celdas, esa reina es una reina vieja, ese nido no prospera tanto. Entonces va a ser más lento, vas a tener que quizás hasta alimentarlo en invierno. Pero en cambio, si vos ves que es una reina activa que pone huevos todo el tiempo, discos grandes, se renuevan todo el tiempo las abejas, ¿cierto? Viven pocos días. Entonces ese es un nido productivo, ese es un nido lindo. Producen, para que sepan, 250 mililitros de miel por colmena, algunas con mucha suerte hasta medio litro. Entonces en este caso de esta abeja, lo importante es más bien la calidad de la miel y no la cantidad. Porque hay otras abejas en el norte de Argentina que sí producen litro, litro y medio, 2 litros por colmena. En cambio acá estamos hablando de un recurso quizás escaso, pero que tiene mucho valor nutricional, medicinal. Meli, acá preguntan si se pueden tener apis mellifera y plebeya molesta, y si Javier también pregunta si conviven o compiten, digamos, con la apis mellifera, que sería más o menos la misma. Están todos ya en manejo, ya estamos. Sí. Sí se puede tener distintas abejas nativas y apis, siempre teniendo en cuenta los rangos de vuelo, mejor. Porque hemos visto que el 70% de las especies que visita apis, las visita plebeya molesta. Entonces no sabemos si es realmente una competencia o una simpatría de donde las dos pueden visitar las mismas sin perjudicarse. Todavía no lo sabemos, pero sí estamos viendo que van las dos a la misma flor. Y sabemos que Apis mellifera es una abeja grande, tosca, que cuando se asienta
por lo general corre al resto de las abejas. Entonces, bueno, tener en cuenta que eso, también tener en cuenta diversidad de flora alrededor. Mientras más diversidad de recursos florales, más diversidad de nutrientes, entonces mejor para las abejas. Y bueno, después hay una charla muy linda que les pasé el link de Pablo Cavigliaso, que se dio hace una semana atrás, que habla de que cuando hay abejas en un mismo lugar, a veces se comportan de forma opuesta. Entonces, esto va a lo que les decía al inicio de la charla, de que a veces los requerimientos son por especie, y no tanto por género, por familia o por grupo abeja. Tener en cuenta esos requerimientos, porque quiere decir que si no puede ser perjudicial. Sí se puede, conociendo, aprendiendo y manejando de forma adecuada. Meli, Sí. Hugo dice que tiene 2 especies de plebeya, una es más grande que la otra, que son totalmente negras, y desconoce qué especies son. Si nosotros tenemos especímenes para poder identificar de qué especie se trata. Sí, hay, bueno, las características que puse en la charla son de plebeya molesta, las puede identificar si las ve, si las tiene cerca, puede verlas. Hay una tesis doctoral de Leopoldo Álvarez, que es taxónomo, está en internet, si quieren después se las pasamos para que la busquen, para identificar. Él tiene en esa tesis buenas fotos bien detalladas, y ahí van a poder ver que... O que nos pase fotos de las 2 especies que tiene Hugo. Sí, también, sí, que nos mande y le decimos. Sí, sí, es más rápido, sí. Claro. Las manchas son lo que más las distinguen. Así que imagínense las manchas amarillitas que yo les mostraba a los costados, en el tórax, son algo que se ve con mucho detalle, ¿no? A veces las vemos en vuelo y podemos confundirlas fácilmente. Bien. Plebeya catamacensis tiene manchas, no tiene esas manchas en el tórax como tiene plebeya molesta, tiene manchas blanquecinas, no amarillas. Bueno, y esa es la principal diferencia. Y algunos pelos acá largos en la cara y menos abundantes. O sea que bueno, imagínense, hay que verlas bien de cerca. Bueno, Eliana pide los datos de los congresos. Sí, Eliana, todo eso lo vamos a pasar por mail. Junto con los links enviamos todo lo que Meli prometió. Alex pregunta, ¿en invernaderos o túneles de aislación para la polinización? Debe preguntar a ver si se han hecho experiencias en polinización. En frutillas, en invernaderos se han hecho algunas experiencias, no con plebeya molesta, pero sí meliponinis, muy interesantes. Bueno, y en arándanos, que como les contaba. Perfecto. Mm. Silvano consulta si se encuentra plebeya molesta en el paraje San Humberto en Nono, en el Valle de Tras la Sierra. Sí, sí, se puede. Puede ser cualquiera de las dos, pero hemos registrado en San Javier, para aquella zona sí, con Lara, hemos registrado también, bueno, y hacia el oeste y en Villa Dolores, sí, llegan hasta ahí, lo más bien, de hecho llegan hasta San Luis, también hasta Santa Fe, así que sí. No sé, y no, la verdad no he tenido ninguna comunicación de nadie más al sur de la provincia, pero sería cuestión también de prestar atención, porque donde haya bosque, posiblemente haya abejitas. Bien. Las otras consultas es cómo se alimentan, cuánto tiempo dura una reina. Bueno, las reinas pueden durar años. Eso de plebeya molesta no se sabe bien cuántos años, pero son muy duraderas. Yo tengo cajas monitoreadas desde el 2015 con la misma reina. Después sí, cuando van envejeciendo, esto que les contaba, ponen menos cría, entonces la colmena realiza un control y suelen matar la reina vieja cuando ya hay una princesa que eligen que va a reemplazarla. ¿Qué más era de las demás de la reina? ¿Cómo se alimentan?
Sí. con néctar, recolectan néctar, las crías se alimentan básicamente con una mezcla de néctar y polen, que era la pasta amarilla que les mostraba en las fotos, y si en invierno se puede hacer un alimento en el caso de un manejo artificial. ¿Mm? Cristian pregunta si vamos a ver cómo incentivar la producción de una nueva reina. No, no hay en plebeyas, no hay nada para que hagamos producción de reinas. Entonces por eso es que es la importancia de estos conocimientos, ¿no? De locales y ancestrales, porque no es como Apis que vamos al mercado y compramos núcleos, compramos reina, compramos cera, panal, todo. En marcos, no. En caso de Meliponini se están haciendo producción de reinas en el INTA FAMAILLA, pero son de tetragonisca, no son plebeyas, con un método de Brasil. Brasil está muy adelantado en este tema, así que ellos sí producen reinas de algunas especies, tampoco de plebeya molesta. Entonces lo importante es que tengamos esos cuidados cuando vayamos a hacer los trasiegos, desde los troncos a las cajas, y cómo hacer para que ellas mismas hagan reina. Hay una forma de que nosotros podamos asegurar, cuando hacemos ese traspaso, de que ellas produzcan reina. ¿Estamos? Después lo vamos a ver. Entonces, pero si nosotros pasamos y no tuvimos en cuenta la reina y tampoco hay posibilidad de que la produzcan, no hay forma de obtener otra reina. Bien. Acá se me había pasado que Renzo consultó si tiene algún parentesco con Bombus terrestris. Sí, no, Bombus es abeja, es de la familia Apidae, pero Bombus no es Meliponini. O sea que pertenecen a otra tribu, serían como primos lejanos, no sé, así, lejanos. Pero las dos pertenecen a la gran familia de las abejas. Bien. No sé si te había consultado porque Hernán había preguntado si es posible criar en Buenos Aires capital. Sí, sí es posible. También en espacios periurbanos y quizás también en ciudades, ¿cierto? En espacios con entornos naturales, jardines, lugares cerca de las huertas, ¿no? El cordón verde de Córdoba, bueno, ver lugares que tengan posibilidades de recursos florales, de néctar y de polen. Si es posible, no tienen aguijón, entonces no producen ninguna molestia, como Apis mellifera, que tienen toda una legislación. Apis mellifera tiene una legislación en respecto a las ciudades. En cambio, en este caso, bueno, no hay legislación, pero sí que podemos hacerlo sin problemas. En el 2019, por primera vez, se incorporó la miel de Tetragonisca fiesbrilli, que es una abeja nativa de Argentina, al Código Alimentario Argentino. O sea, hasta el 2019 nuestro código, nuestra máxima norma en alimentos, no reconocía la miel de abejas nativas como alimento. Entonces, ahora que sí está reconocida, la idea es seguir avanzando con estas otras mieles, de otras especies de importancia cultural. Las plebeyas, Scaptotrigona, que también produce mucho más cantidad de miel, y otras más. Acá hay un aporte que dice que en mi zona, 10 kilómetros al oeste de Anfunes, hace aproximadamente 35 años ha desaparecido y no podía saber el motivo porque es una zona de bosque virgen y fuera libre de agroquímicos. Pero escuchando la charla es posible que sea el pájaro carpintero que abunda en la zona. Eso es un aporte que han realizado. Después preguntaban si en Parabachasca, en qué localidad de las Sierras Chicas, debe ser que si se puede encontrar. Sí, se puede. Bien. Otras, Ernesto, que es del noreste de Córdoba, que tiene mucha pradera y si es zona para ANSA. Pregunta, yo le digo que sí. Sí, bueno, por eso me parece que todo esto lo podemos ir respondiendo en las otras jornadas con más detalle. Pero yo creo que esto, tener en cuenta más diversidad de recursos florales significa más diversidad de nutrientes, entonces más prosperidad. Un monocultivo no es suficiente para las abejas, ninguna abeja. Apis mellifera ni ninguna otra.
Entonces, menos estas que han coevolucionado con los entornos naturales. Así que no sé qué pradera será, pero si hay diversidad de flores, mejor. Porque eso hace que durante todo el año haya recursos. Hay una forma de hacer una curva floral y saber que en distintos meses del año distintas plantas florecen. Entonces van obteniendo eso, además de que cada especie ofrece diferentes aminoácidos y diferentes proteínas en su polen y azúcares en su néctar. Esto hace que varíe en el tiempo y eso es muy importante para las abejas. Meli, después yo creo que las otras preguntas es como vos decís, se van a ir respondiendo porque es cómo se fecunda la reina, más de temas de manejo específico de la colmenita. Bueno, sí, la reina se fecunda en un vuelo nupcial igual que las apis melíferas. Se hace un vuelo, todos los zánganos de todas las colonias alrededor vuelan con ella y la fecundan. Entonces los zánganos de esa colmena y de todas las que hay alrededor vuelan, hacen el vuelo nupcial, se ve una nube de abejas ese día, o esos días, puede ser que un día, el otro día, y hasta que se produce el vuelo nupcial, y la reina vuela y después vuelve y ya fecundada. Gladys consulta cuando nacen los huevos, qué duración tienen, cuánto tiempo muere si no se fecunda. Claro, sí, todos son de manejo. Y bueno, y después Rafa pregunta a ver si la miel se vende por la zona de San Marcos o alrededores. Yo no conozco personas que vendan. Sí conozco personas que se les encarga y que pueden buscar en el monte, pero no sí conozco también, estamos trabajando muy fuerte con la cooperativa de Apinoc, que son apicultores que desde el 2015 tienen un meliponario, entonces practican manejo, aprenden, hicimos esta temporada pasada división de núcleos. Entonces se apunta a mediano plazo poder tener, pero principalmente el objetivo es para consumo de las familias socias de la cooperativa y quizás después pensar en una escala de comercialización. Es muy buscada. La idea es que esa búsqueda no sea también no se vuelva en contra de las abejas, ¿cierto? Pensar que por ahí si uno entra en Mercado Libre puede conseguir, pero eso significa una explotación del recurso y del bosque, porque a veces se ofrece a cualquier precio, entonces bueno, nos ha pasado, yo le busco, yo le encuentro, y con tal de buscar un nido, abren el árbol, sacan el nido, muere el nido y te venden la miel. Entonces lo que no queremos es precisamente eso, más bien desalentar, buscar en cualquier lado y proponerles que quienes estén interesados tengan sus propias colmenas y hacer este manejo para que no explotemos el recurso y no presionemos la especie. Bien. Bueno, la otra consulta es cuántos huevos diarios pone la reina. Y muchos, puede ser, depende de la reina, de la edad y el tiempo climático, digamos, el tiempo de producción. Puede ser que en un día, porque vieron que se hacen las celdas, ¿no? Entonces van haciendo el disco y van haciendo las celdas. Las obreras hacen las celdas donde se ponen los huevos. Entonces si en ese día hay alrededor, porque van creciendo hacia los costados, alrededor celdas nuevas, ella va abriendo y va poniendo todos los que más pueden en el día. Depende del trabajo de las obreras y el trabajo de la reina. Y los discos pueden ser hasta unos 9 centímetros, más o menos, la luz de la caja. 9 por 9 centímetros. O sea, imagínense discos de ese tamaño. Bien, la última, porque después tenemos que entregar el Zoom nosotros, Meli. Así que consulta Carla si el proyecto tiene una página o está asociada a una publicación de tesis. Mi tesis doctoral le puse ahí entre el material bibliográfico.
Busco el link, lo podemos pasar entre el material que vamos a dar. Pero no, es un proyecto que iniciamos desde el INTA de Cruz del Eje y la tesis doctoral es una tesis que ya hice, ya completé, y ahora seguimos trabajando en el tema con CONICET y el INTA, con las dos instituciones. ¿Han hecho publicaciones? ¿Subiste una publicación que hay? Está muy interesante todo el trabajo, Meli, la última que subiste al repositorio, esa la podés compartir. Sí, está también entre los links. Hay 2 publicaciones científicas que salieron en revistas internacionales sobre la calidad de la miel, sobre los usos de la miel. Vamos a seguir difundiendo. Es un poco todo lo que, o sea, parte de lo que ustedes hoy vieron es de ahí. Todo lo que les estamos compartiendo son resultados de la investigación. Así que, bueno, sí, y se por puede consultan, perdón Meli, pensé que había. Sí. Consultan sobre la asistencia que nosotros, salvo alguien que no esté renombrado, que me quiera pasar, los demás sí tenemos el registro de los que han estado acá para el certificado. Así que bueno, con eso quédense tranquilos porque están todos, yo he hecho captura de todos, entonces tenemos los nombres de cada uno. El que no está renombrado, ahí bueno, puede ser que consultemos o nos quieran enviar por mail el que ha estado para registrarnos. Sí, está bien. Sí, nos hemos pasado bastante del tiempo, fueron muchas preguntas, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final, espero que les haya servido. La idea es empoderarlos para que puedan tener sus propias cajas en algún momento y al tener manejo puedan conservarlas, pensar en algo bien hecho, digamos. Sí, leí un comentario que la verdad que me gustaría decirlo, los incendios sí matan a las abejitas nativas. Hemos tenido incendios grandísimos el año pasado en todo el país, en centro y sur, así que ahí en esos bosques hay que pensar, vieron las imágenes que yo les mostraba de la cantidad de nidos que encontramos en una búsqueda. Imagínense todos esos nidos si se queman, no tienen posibilidades de huir de un incendio. Sí, lo dejé para lo último para mencionarlo y qué bueno que lo leíste porque es sumamente interesante, digamos. Fueron muchas las hectáreas que perdimos el año pasado y aunque se recuperen, las colmenitas es difícil que se puedan recuperar, aunque se recupere parte de ese monte, digamos. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, nos vemos la semana que viene, no, perdón, el mes que viene. y ahí enviamos todo por correo y bueno, no sé si vamos a hacer lista de difusión o grupo de WhatsApp. Ahí lo vemos con mail y les consultamos. A mí me parece mejor que el que sea por mail, mandamos por mail y con copia oculta a todos, como hicimos el link. Hubo algunos casos que se rebotaron los mails, entonces les mandamos por WhatsApp en esos casos. Bueno, y bueno, nada más, el próximo encuentro el 8 de julio, que es jueves, porque el viernes es feriado, a las 15 también. Buenísimo. Bueno, un gusto. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Nos Gracias. vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.